están llegando algunas personas, pero yo creo que ya podemos arrancar. Muchísimas gracias por estar aquí. Hay representación de los colectivos de los diferentes barrios de medianía, sobre todo el municipio, y tenemos la presencia de dos proyectos de formación que se desarrollan ahora mismo en el municipio: el PFA de Salandeas de dinamización comunitaria y el PFA de turismo y desarrollo sostenible. Así que gracias también por venir. Jóvenes del municipio que también quieren interesarse por las cuestiones relacionadas con el patrimonio. Esta tarde nos acompaña José Carlos Cabrera, técnico del área de patrimonio del Cabildo de Tenerife, y es él quien va a darnos la información esta tarde. Y bueno, surge esta oportunidad esta tarde a petición específicamente de la Asociación de Vecinos Abeti, de la Asociación de Vecinos de aquí, de Pejina y Sora, en una reunión que manteníamos hace algunos meses donde hablábamos precisamente de qué acciones se han emprendido desde el Ayuntamiento en cuanto al patrimonio y sobre todo los bienes etnográficos que se dan en el municipio. Hablamos de las eras, de los hornos, los aljibes. El Ayuntamiento cuenta con un inventario, además segmentado por cada uno de los pueblos, con respecto a ese tipo de elementos, ¿no? Que si los PFA, los documentos, si lo quieren conocer y trabajar, existe la información. Y es interesante porque pues hay tantas eras en tal pueblo, tantas otras, tantos aljibes, y al final no es solo conocer que existan, sino también ayudar a que se mantengan y se conserven en las mejores condiciones, porque forman parte de una historia que nos identifica y nos distingue en el mapa como un pueblo que vivía y trabajaba muchísimo el campo, ¿no? Hoy vamos a hablar de eso y de muchas otras cosas. Yo quiero dar paso a la alcaldesa para que les dé un mensaje y luego vamos a hablar para empezar. Muchas gracias. Muy bien, pues buenas tardes, bienvenidos todos y todas. Como bien ha dicho ya la concejala, en primer lugar agradecer a José Carlos. He tenido la oportunidad de trabajar con José Carlos y sé que es un gran profesional y de las personas que más saben en patrimonio. Así que aprovechen, a pesar de que la información que él también dé es bastante útil y necesaria para saber y valorar no solo nuestro patrimonio, sino también para conservarlo, porque muchas veces tenemos buena voluntad, como suele decir él, pero luego las cosas no se hacen de la manera correcta con la que se debe realizar una conservación, una mejora o una rehabilitación de cualquier cosa, ¿no? Un inmueble, un bien etnográfico, en ese caso. Entonces es importante que en esta tarea estemos todos. Las personas, primero conocer lo que tenemos en el municipio, que es un municipio bastante rico, las medianías nuestras, que lo sabe Félix, gran defensor de las medianías, que son magníficas, y además tenemos muchísimo patrimonio de nuestro pasado, de las personas que han ido poblando nuestro municipio, y que en este caso es la herencia que tenemos nosotros, y que muchas veces, dado las circunstancias históricas, no sabemos si vamos a necesitar en algún momento utilizar parte de ese patrimonio también otra vez. Creemos que no, pero sí es verdad que es un bien que tenemos que nos da también identidad y nos dice de dónde venimos nosotros y nuestros antepasados. Así que está bien conocer lo que tenemos, primero porque debemos cuidarlo, ustedes difundirlo también para que se sepa que están y cómo y la función que tenía. Y desde luego, pues nada, trabajar conjuntamente sobre todo por mejorar el patrimonio, que como he dicho, no es solo etnográfico, también tenemos arqueológico y tenemos otro tipo de inmuebles también importantes que debemos saber la riqueza que tiene Guía de Sol. Así que yo sin más, creo que José Carlos será esta tarde, nos dará claves fundamentales para esto mismo que yo he estado comentando, y creo que es la persona que realmente debemos escuchar todos atentamente, preguntar luego, porque lo bueno es que sea también interactivo para que se lleven toda la información posible. Y luego sugerencias que puedan dar también y que recoja Rodolfo y Lorena para seguir trabajando y profundizando en este tema. Muchísimas gracias y a disfrutar también. Muy bien. Gracias. Yo, en primer lugar, pedirle disculpas por el fallo, la intentona fallida de la semana pasada, que se debió a un imponderable que no pude resolver. Y en segundo lugar, agradecer, como no podía ser de otra manera, al Ayuntamiento de Guía y Sora, representado por su alcaldesa, Josefa Mesa, con la que obviamente tuve el honor y el placer de trabajar en unos años extraordinarios. Es un poco exagerada en los comentarios que he hecho, pero bueno. Evidentemente, agradecer también a Lorena como concejala de Desarrollo Económico y Turismo, y a Rodolfo como técnico municipal por permitirme estar hoy aquí con ustedes. A nosotros nos interesa extraordinariamente este tipo de actos. Es decir,
una de las cosas que estamos detectando en relación con nuestro patrimonio no solamente es el tema de la conservación y de la protección, sino también lo que ha comentado la alcaldesa, el tema de las intervenciones. De nada sirve que nosotros tengamos en un catálogo, en un inventario, en un listado, lo que sea, 300 bienes patrimoniales teóricamente protegidos, si a la hora de intervenirlos y de rehabilitarlos, los transformamos de tal manera que ese valor patrimonial que caracterizaba el inmueble ha desaparecido. Realmente lo hemos perdido, aunque físicamente ahí tengamos una edificación que es una especie de remedio. Iremos viendo algunas cosas. La intervención de esta tarde tiene 3 partes. Una primera que pretende exponerles de una manera rápida, breve, resumida, cuál es el patrimonio que ustedes tienen en Guía Isora, pero que realmente es extensible prácticamente a toda la isla. En segundo lugar, cuáles son las formas de proteger ese patrimonio, y ahí pasaré rápidamente. Y en tercer lugar me centraré en el tema de las intervenciones, que es la parte de los criterios de intervención, que me parece que es la parte que puede interesar más pues todos aquellos que tengan bienes patrimoniales que sean de su propiedad, que tengan intención de rehabilitarlos, que vean ejemplos de lo que se ha hecho bien, lo que no se ha hecho tan bien. 2 cuestiones. Una primera es de organización. Yo, más que esperar a las preguntas al final, que todo el mundo está agotado de lo que quiere es marcharse, yo prefiero que ustedes vayan preguntando sobre la marcha. No hay ningún problema. Y si al final me quedo con la mitad de la exposición, pues me quedo con la mitad de la exposición, pero las dudas que ustedes tienen, las tienen aclaradas, o por lo menos intentamos aclararlas sobre la marcha. Eso por un lado. Y en segundo lugar, cuando entremos en las intervenciones, los ejemplos que pongo no son de Guía Isora, porque hace unos años tuve una experiencia en el conjunto histórico de San Miguel, que cuando iba explicando las características del conjunto histórico, iba comentando sobre esta intervención no fue muy acertada por el color, por la manera de intervenir. Claro, los propietarios de sus inmuebles estaban en la sala y cuando acabó el técnico municipal me dice, ¿tú te diste cuenta del color de las caras de la gente que se iban agachando la cara? Digo, ¿y eso? Digo, claro, porque les ibas criticando de buena manera, pero no dejaba de ser una crítica, cosas que no se habían hecho. Entonces, digo, a partir de ahora ya, salvo algunos ejemplos de aquí, el resto de las intervenciones son ejemplos de municipios vecinos o de otra parte de la isla, pero bueno, ya sirve de referencia, ustedes ven eso y ya lo pueden comparar con cuestiones. Rodolfo, si no te importa, me vas pasando, no me gusta si puedo ir comentando el tema. Desde aquí. Lo primero que vemos, y es una cuestión de concepto, es cuando hablamos de patrimonio, saber qué es el patrimonio. ¿Pasa, Rodolfo? Hay una cuestión clave que es la definición de patrimonio. Es decir, lo que a nosotros nos vale como patrimonio es lo que la ley define como patrimonio. Nosotros en la actualidad tenemos una ley relativamente reciente porque es del año 2019, es la Ley de Patrimonio Histórico Cultural de Canarias, que es la que está vigente en este momento, y hace una definición de patrimonio un poco larga, no se lo voy a leer todo, que es algo así como que el patrimonio cultural está formado por aquellos bienes que tienen valor arquitectónico, etnográfico, arqueológico, científico, técnico, documental, lingüístico, etc. Y en segundo lugar dice que esta ley regula el régimen jurídico de ese patrimonio para permitir que ese patrimonio se proteja, se conserva y se transmita a la generación futura. Quédense con ese detalle, volveremos a eso. Transmisión a las generaciones futuras. ¿Pasa? Ese es el concepto jurídico y esto es una definición más de andar por casa. Es el conjunto de bienes inmuebles, porque vamos a hablar de arquitectura y de etnografía, conjunto de bienes inmuebles en los que tienen unos valores históricos, etnográficos, arquitectónicos que hay que proteger y transmitir en las mejores condiciones a las generaciones futuras. Vamos a ver de qué estamos hablando. Patrimonio arquitectónico, patrimonio etnográfico. Empezamos por la arquitectura. Cuando hablamos de arquitectura histórica, en la isla de Tenerife, y solo me voy a centrar en la isla de Tenerife, ¿de qué hablar? Los primeros ejemplos de lo que podía entenderse como una arquitectura, es decir, la forma más simple de lo que puede ser un hábitat, un lugar de vivienda, un lugar de asentamiento, es la cueva. En época prehispánica, en la época de los guanches, existía un hábitat en cueva, incluso existía una arquitectura muy rudimentaria, pero existía, pero eso es mundo guanche, eso es patrimonio arqueológico y hoy no nos toca. Entonces, a partir del siglo XVI, cuando se produce la conquista, empezamos a encontrarnos con una arquitectura histórica que va evolucionando con el paso de los siglos. Las formas más sencillas, las cuevas. Cuevas naturales, o sobre todo cuevas excavadas, como las que ven aquí, en toba, un material muy fácil de trabajar, que se va excavando, van desarrollando toda una serie de cubículos y la gente vivía ahí dentro. Esas cuevas muchas veces
se cerraban, lo que era el hueco, con muros de mampostería, muros de fábrica, con puertas, ventanas, generando una especie de fachada como estas soluciones que estamos viendo. ¿Sí? Aquí son ejemplos, esto por ejemplo es en Wimmer, en el Llano de la Virgen, otro ejemplo de Anaga, o esto que es una cueva natural, en este caso no es excavada, que se cierra mediante un muro de mampostería con una puerta. Seguimos. Estos son ejemplos de cuevas que no son tan antiguas, son cuevas relativamente recientes. Estos son cuarterías donde vivían los trabajadores del tomate en toda esta zona del sur. Era gente que las pasó canutas, que vivía en unas condiciones realmente duras y que desarrolló un tipo de asentamiento de vivienda como esta, que lo que nos está reflejando es la dureza de esta vida, la dureza de estos tiempos, y para nosotros un hábitat de estas características para nosotros tiene un valor patrimonial extraordinario, aunque arquitectónicamente sea una cosa muy sencilla y muy elemental, pero son ejemplos de una forma de vida, y estamos hablando de menos de un siglo, que se desarrolló en todo este sur, ¿no? Vinculado a ese cultivo. ¿Sí? Después tenemos, digamos, formas arquitectónicas que empiezan a ser un poquito más complicadas, y ya empezamos a construir. La casa país. Posiblemente, este es un ejemplo de Cabo Verde, y esto es un ejemplo del Hierro, del Pozo de las Calcosas. Posiblemente las primeras casas que se levantaron en la isla de Tenerife en el momento de las conquistas debieron parecerse bastante a esto. Muros de mampostería, de piedra seca. La piedra seca se habla de piedra seca cuando el muro de mampostería no está cogido con ningún tipo de mortero o cemento, sino son a hueso. La piedra se va amontonando y el muro se sostiene por el propio peso de esa estructura. O otras que sí que tienen mampuesto normalmente de tierra y barro. Y lo interesante, la cubierta de colla, cubierta de paja. Esa manera, esa tipología constructiva siguió utilizándose durante 500 años. Incluso esta foto antigua, que es de principios del siglo, era un lugar de vivienda, nuevamente lo mismo, vinculada a familias con pocos recursos económicos, digamos que un tipo de vida realmente dura vinculada a la agricultura, y hoy en día se conservan algunas de estas casas pajizas, ya no son lugares de vivienda, sino que normalmente están relacionados con cuartos de apero, pues cuadras, es decir, servicios relacionados con la vivienda familiar. ¿Seguimos? Y empezamos con lo que ya empieza a ser una arquitectura más sólida. Y vamos a ir viendo los tipos de edificaciones. La más sencilla, la casa terrera con cubierta inclinada. Planta recta. Después veremos cómo son sus características constructivas, pero a nadie se le escapa. Todos ustedes identifican perfectamente esta tipología arquitectónica como una tipología de arquitectura tradicional, típica, característica, clásica de nuestra isla, ¿no? Y que la encontramos repartida por toda la superficie. ¿Seguimos? Más ejemplos, uno de arriba, vete a la de atrás un momento, Rodolfo, simplemente estos son ejemplos de aquí, este es de aquí, de Tejina de Isora, este es de Chío, el de arriba es del caserío de la Fuente, seguimos. Una variación de la casa terrera con cubierta de teja es la casa terrera con cubierta plana. Por lo que tenemos documentado, es un tipo de edificación que aparece un poquito más tarde. Las cubiertas planas, lo que normalmente aparecen en zonas donde llueve menos, en el sur es más frecuente. Y además tienen una ventaja, y es que en esas cubiertas planas podían utilizarse como lugares de secado de la fruta, que fue una de las prácticas habituales que se desarrolló en las cubiertas. Pero el esquema es el mismo de la terrera, solo que lo que cambia es la cubierta. ¿Seguimos? Después tenemos lo que se llama la casa sobradada. Empezamos a hacerlo cada vez más complejo. La casa sobradada o casa de alto y bajo son edificaciones también tradicionales de dos alturas. Normalmente la planta alta sirve de granero, sirve de almacén, se accede normalmente también por una escalera exterior, aunque también tenemos ejemplos de escaleras interiores, incluso tenemos ejemplos de casas de alto y bajo, sobradadas, en las que la vivienda está en la parte alta y el granero en la parte baja. Esto es una curiosidad de aquí de Tejina y Sora. A nosotros nos tiene un poco mosqueados esta edificación, porque es una edificación de cubierta plana y no nos cuadra ese balcón. Pero la fotografía era más antigua, que es del año 56, por lo menos en 1956 la casa era así. Desconocemos la antigüedad que tiene, se la pongo porque es también un ejemplo de ese tipo de casa sobradada. ¿Seguimos? Estas casas individuales, a medida que las necesidades familiares se van aumentando, si los hijos se casan tienen que vivir, vale, pues tengo que construirle un módulo constructivo. Compro más cabras y necesito un espacio para las cabras, o necesito un espacio para el... Es decir, esas edificaciones individuales empiezan a crecer.
empiezan a crecer y se les empiezan a adosar toda una serie de cuerpos, uno de cubierta plana, otros de cubierta inclinada, y se van formando estos pequeños conjuntos edificatorios que son como muy característicos de nuestra arquitectura. Se construyen todos de la misma manera, y la única diferencia, porque la variedad es enorme, es que, bueno, la forma en la que cada una de las familias propietarias fue proponiendo cómo crecía su casa es completamente distinto en cada uno de los casos. ¿Seguimos? A más ejemplos de esto, ¿no? Aquí hay incluso algunos. No sé dónde la saqué, esto es una foto que tenía, pero al final estoy dándole vuelta. ¿Y dónde es este sitio? Pues todavía no lo he pillado. Vale, esto es uno de los conjuntos edificatorios más interesantes que tenemos ahí, aunque no le puedo decir dónde está porque, de verdad, ¿dónde lo saqué? Lo tenía hasta el otro día y se me olvidó dónde lo saqué. ¿Sigue? Y después, esos conjuntos edificatorios acaban conformando caseríos. Caseríos como La Fuente, como Chirche, como Aripe, como El Jaral, como El Pozo, como Chiguegue, como Chío, que el Chío ya empieza a ser un núcleo ya de cierta consideración, como Vega de Erques, como Alcojema, como Casas Altas, que está en Arona, como Icor, que está en Arico, o como Sobre la Fuente, que está en Granadilla, ¿no? Ya son caseríos amplios que son el resultado, incluso tienen una especie de trama urbanística, hay una especie de camino principal, veredas, es decir, empiezan a tener una organización más compleja. Seguimos. Y después, el último de los ejemplos de tipologías constructivas son las así. Son construcciones que están fabricadas de la misma manera y con los mismos materiales, solo que suelen tener mayores dimensiones, suelen trabajar gente más cualificada y por lo tanto que trabaja mejor la piedra, se utiliza muchísimo la piedra en los marcos de los huecos, en las puertas, son edificaciones de gran volumen que las tenemos repartidas por distintas partes de la isla y que también son ejemplos de esta arquitectura tradicional. Vale. Hasta el siglo XVIII, la manera que nosotros tenemos para distinguir un edificio anterior al siglo XVIII a otro posterior al siglo XVIII, aunque esto no es ciencia exacta, es decir, nos encontramos de todo, es la composición de la fachada. Normalmente, en los edificios anteriores a los años 1750, por poner una fecha redonda, en los años centrales del siglo XVIII es cuando nosotros vemos una fachada en que los huecos están repartidos como si los hubieran desperdigado en esa fachada sin ningún tipo de orden y sin ningún tipo de simetría. Normalmente estamos en un tipo de edificación tradicional bastante antiguo, que tiene por lo menos 2 siglos, 3 siglos de antigüedad. Porque a partir del siglo XVIII se produce una cosa que se produce en Canarias, en toda España y en toda Europa, pasa Rodolfo Plis, que es la ilustración. Seguro que en algún momento lo hemos oído, lo del tema de la ilustración. ¿Qué significó la ilustración? La ilustración fue un movimiento filosófico en el que no me voy a meter, que lo que buscaba era la vuelta al mundo clásico, al mundo grecorromano. ¿Y eso cómo se traduce en el mundo de la arquitectura? Que la gente empieza a buscar que las fachadas, es decir, la parte pública de las edificaciones, digamos que reflejara esos conceptos clásicos de orden, simetría, racionalidad, limpieza. Es decir, que cuando tú miras una fachada, digo, yo estoy viendo una fachada perfectamente ordenada, que me transmite incluso un cierto nivel intelectual. Ya no es aquella casa hecha de aquella manera y con los medios hechos por una población inculta que no sabía nada y que fabrica. No. Ahora lo que se va buscando es eso, entonces empezamos a ver cómo las viviendas empiezan a tener composición simétrica de fachada, además se empiezan a imponer esos huecos alargados que son característicos de nuestra arquitectura. Cuando nosotros vemos una edificación de este tipo, ya la podemos meter del siglo XVIII, mediados del XVIII en adelante, como consecuencia del tema de la ilustración. ¿Sí? Pero además se produce un hecho que seguro que lo ha pasado otras veces, cuando se empezarán a fijar. La teja o la cubierta de teja en el siglo XVIII es sinónimo de incultura. Es decir, la vivienda de teja se asocia a un tipo de población que podrá ser más o menos rica o más o menos pobre, pero el problema es que es inculta, es decir, que no tiene nada que ver con ese mundo ilustrado. Y lo que hacen es demuelen la fachada y empiezan a levantar unas fachadas con un parapeto ciego que lo que hace es proteger la cubierta de teja. Esto se da sobre todo en el medio urbano. En el medio rural es mucho más raro porque evidentemente las ideas ilustradas no tuvieron esa fuerza ni calaron tanto. Hasta el punto de que en este caso, como la brotamos, ese afán por transmitir
ese, oye, yo vivo en una casa que cumple con los cánones de la época en la que vivimos, hace que se convierta en una fachada falsa. Porque las dos ventanas son ventanas que no actúan como ventanas, detrás no hay nada, ¿no? Pero que transmiten esa idea, digamos, que imponen los ilustrados, ¿sí? Esta arquitectura tradicional que vemos hasta, pues ya le digo, hasta prácticamente el siglo XIX tiene unos esquemas, o sea, una forma de construir que es siempre la misma. Esto es un esquema básico. Todas las edificaciones tradicionales de la isla de Tenerife están construidas a partir de este esquema. Lo que pasa es que si la casa es más grande, pues es todo más complejo y si tiene más módulos, pues, pero es siempre lo mismo. Paredes de mampostería, de tierra y barro, normalmente. A veces, en muchas ocasiones, se utilizan sillares en las esquinas, más o menos trabajados, para trabar el muro y evitar que se desplome. Ese es el sentido que tienen estos sillares. Las carpinterías son de madera y tienen una serie de despieces como muy típicos que ahora veremos. La cubierta es un artesonado de madera y encima la cubierta de teja, normalmente teja curva, y a partir del siglo XIX se impone la teja plana. Ahí tienen un esquema de cómo podían ser esas cubiertas, ¿sí? Aquí tienen los muros. Aquí tienen muros en este caso todos ellos son muros de mampostería con mortero, es decir, no hay ninguno de, ¿cómo decía antes? Lo diré, de piedra seca, con los ripios, las cuñas que se van encajando en los bloques grandes y conforman una imagen de muro que es muy característica de nuestra arquitectura. ¿Sigue? Las cubiertas, distintas variedades de cubiertas. A veces lo que son los pares y los listones, las tejas apoyan directamente, otras veces hay lo que se llama aquí el entillado, que son astillas de tea o de otra madera relativamente fuerte que forman un nivel de aislamiento sobre los pares y encima las tejas, y ahí tienen distintas soluciones de cubiertas de tejas características. Carpintería, ahí tienen, no son todas, eran como 4 páginas de fotos, digo, no se las voy a traer todas. Es un esquema de las distintas tipologías de ventanas tradicionales que podemos encontrar en esa arquitectura hasta prácticamente el siglo XIX. ¿Vale? Desde los modelos más sencillos, vale lo mismo ventanas que puertas, desde los modelos más sencillos de tablazón, los más sencillos, hasta ventanas que empiezan a ser más complicadas, más elaboradas, que incluyen vidrio, que es un material caro y que por lo tanto es escaso, no muy frecuentes, normalmente donde aparecen en las ciudades, ¿sí? O las puertas, ¿no? La puerta de tablazón característica, o esta que está aquí. Y la verdad es que lo cierto es que a continuación venían las puertas que tenían una mayor complejidad, pero que no se las traigo por el tema de que si no, no acabo. Los balcones, otro elemento característico de nuestra arquitectura tradicional, normalmente balcones exteriores, a veces cubiertos, otras veces descubiertos, a veces con antepecho, a veces sin antepecho, a veces los escalones son de piedra, otras veces son de madera, hay variaciones, ¿sí? Los patios, los parrales, después volveremos a ellos. Las chimeneas, ahí tienen, aparte del hueco que se levanta en la cubierta, que es para aliviar el muro, que es el modelo de chimenea, por llamarlo de alguna manera, o de evacuación de humo más sencillo que hay, tipologías de chimenea. Y para irse quedando con estos detallitos, ¿vale? O un ejemplo de patio, con un porche, con sobrepiés derechos, que es un patio interior. Y a partir del siglo XIX, sobre todo en la ciudad, esa arquitectura tradicional empieza a evolucionar. Y entonces empiezan a aparecer formas un poquito más complejas, cornisas de piedra, el remate de las ventanas empieza a ser remate curvo, es un elemento que de un tipo de estilo arquitectónico que se llama clasicismo romántico, que da igual. Entre el 19 y el 20 se introduce el modernismo, y entonces empezamos a aparecer toda una serie de elementos mucho más complicados, es decir, elementos decorativos que aparecen en la fachada, los balcones de rejería, los balcones con todas estas decoraciones, las balaustradas en la parte alta, todo este tipo de molduras que van adornando las ventanas, los cristales de colores que los encontramos en muchas de las carpinterías. La casa por dentro sigue siendo una casa canaria, con su patio, con su galería, exactamente igual. Lo que ha ocurrido en el siglo XIX es que la fachada que vimos antes se demuele y se vuelve a hacer con estos características. Porque estamos en otra moda, estamos en otro estilo. ¿Sigue, Rodolfo? No solamente en las casas, digamos, de 2 alturas de grandes dimensiones. Entre el 19 y el 20 es cuando la mayoría de los pueblos de la isla de Tenerife empieza a crecer y crecen siguiendo las vías de comunicación. Y entonces nos empezamos a encontrar con estas hileras de casas terreras, muchas de las cuales tienen estos huecos, hay otras que tienen estas cornisas de piedra, es decir, es
el mismo lenguaje, solo que adaptado a un tipo de vivienda que es como más popular, donde vive una familia que no tiene los recursos que tiene la que vivía en la casa de mayores dimensiones, pero son tipologías de casas que encontramos también o que corresponden también en esa época. ¿Sí? ¿El anterior? Y esto es una joya. Sí, señor, ¿y eso qué es? Esto es, para los que no han visto historia del arte, eso es el lenguaje racionalista. También se llama el estilo internacional. Es un estilo que se introduce en 1920 en Tenerife. Santa Cruz es, junto con Las Palmas, Barcelona y Madrid, la mejor ciudad racionalista de toda España. Y es un lenguaje que se coincide con la época de la Segunda República y lo que pretende es romper con toda la tradición que venía luego. Que había venido hasta ahora. Y entonces, son un tipo de edificios que son lineales, en los que la decoración, y esta ya está bastante decorada, son estas líneas. ¿Dónde se da este lenguaje racionalista que la mayor parte de la gente ni lo entiende, ni lo aprecia, ni le da valor? Dice, pero si son 4 rayas, no tiene ni un solo adorno, digo. Es que ese es el racionalismo. Sí, cambia completamente el esquema de la casa. Por dentro de las casas, el patio desaparece, se empiezan a organizar como los pisos modernos, que tienes patios pequeños, las habitaciones son más amplias, buscas la ventilación a través de los huecos exteriores a la calle. Es decir, cambia completamente la filosofía y digamos, su rasgo más característico es que no tiene decoración. ¿Dónde están? En Santa Cruz, un poquito en la laguna, 4 casos en la Orotava y en Guía de Sora, 1. Y que como tal, sin ser un ejemplo extraordinario de racionalismo, el hecho de que nos aparezca un edificio racionalista en Guía de Sora es una maravilla, es decir, hay que protegerlo como sea, y de hecho hemos tenido alguna autorización del propietario para intentar arreglarlo, pero sí, pero que no deja nivelado, ¿no? Posiblemente los colores no sean los más afortunados, pero de eso hablaremos luego. Dime. ¿Y todavía se mantiene así como está la foto? No lo sé, esto es una foto que saqué del repertorio y yo ahora mismo no lo sé, pero esta foto podrá tener un par de años como mucho. Vale, dime. Sin tener ni mucha idea, ¿por qué el modernismo de principios del siglo XIX canario es menos recargado que, por ejemplo, el catalán? Bueno, porque el problema que tiene digamos que la ventaja para el modernismo que tuvo Cataluña es que tuvo a Gaudí. Entonces, Gaudí mete un bombazo con su lenguaje y entonces todo el mundo se pone a imitar o a inspirarse en Gaudí. El problema que tenemos en Canarias con los lenguajes es, primero, nos llegan más tarde, siempre nos llegan con un decalaje de 5 o 10 años desde el momento que tienen éxito en la península, y segundo, nos llegan interpretados de aquella manera. Entonces, incluso si tú ves el modernismo de Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Que era la capital en ese momento, la que recibe el impacto de esa influencia, y ves los ejemplos modernistas, a medida que te vas alejando de Santa Cruz, es un modernismo más simplón. Ojo, no lo digo en el sentido peyorativo, no. Es más simplón porque dice, el dueño decía, es que fui por Santa Cruz y veo una casa que me gustó y yo quiero una como esa. Claro, se lo encarga al maestro de obra y dice, yo podría mirar a ver de qué va esto y lo hago como puedo. Esto que suena coña, es que es así. Y lo iban haciendo intentando generar una imagen que pudiera recordar a ese ejemplo que el propietario había visto cuando había ido a la capital. Entonces, ese caso que pasa en Cataluña, que efectivamente el modernismo nuestro no llega a la altura del catalán, nos pasa acá también aquí. El modernismo de Santa Cruz, como modernismo, es superior al modernismo que podemos encontrar en otros, salvo en Los Silos, porque en Los Silos es donde vive Mariano Stanga, que es uno de los precursores, un arquitecto que es uno de los artífices del modernismo en nuestra isla, y vive los últimos años ahí, y el tío ahí se explayó a gusto. Entonces en Los Silos sí tenemos 4, 5, 6 ejemplos del modernismo muy interesantes. ¿Vale? Y el último de los lenguajes que nosotros consideramos como histórico y que viene a terminar en el año 50 o 60 es el neocanario. Los arquitectos le tienen tirria al neocanario porque dicen que es una cosa, es un falseamiento de la arquitectura tradicional. Pero es que hay que entender lo que era el neocanario. El neocanario surge precisamente como una reacción frente al racionalismo, es decir, frente a ese estilo moderno internacional. Hay gente en la propia isla, pero también en las distintas regiones, que dice, como reacción a este lenguaje internacional que tenemos en todo el mundo y que nos unifica a todos y que parece que todos somos iguales, yo quiero destacar lo mío. Y vuelven a lo que es la arquitectura tradicional, pero la reinterpretan. Y en época franquista, un Franco que se carga los afanes independentistas de Cataluña, de Euskadi, que se carga el uso de la lengua del catalán y del vasco, lo que hace es compenso esa opresión que estoy teniendo para intentar cargarme todo lo que implique separatismo con fomentar los aspectos regionales.
Lo que no me molesta, a mí me da lo mismo que aquí estén todo el día cantando folías, que estén haciendo todo el día pucheros y que construyen como se construía o como se ha venido construyendo arquitectura tradicional. Evidentemente, acabo de hacerles una interpretación del franquismo que si me voy en el historiador me mata. Pero si no cristiano en el fondo es... Y resulta que el lenguaje, digamos que esta vuelta a lo que era la arquitectura tradicional, tiene ese fundamento, y precisamente por ese fundamento ideológico y porque ocupó unos años como centrales y muy importantes en nuestra historia reciente, nosotros le damos un valor patrimonial. Aunque arquitectónicamente sea una imitación, que además encima no es una imitación fidedigna, porque le empezaban a meter toda una serie de adornos que nunca han tenido que ver con lo que era la arquitectura tradicional. Y con esto cerramos lo que nosotros entendemos por nuestro patrimonio arquitectónico. Dice, uy, y a partir del año 60 hasta ahora, a partir del año 60, sí, el patrimonio por definición, si tiene algún rasgo y alguna característica, es que tiene que ser antiguo. Sí, nosotros entendemos patrimonio, bueno, lo pudiéramos entenderse. El auditorio es patrimonio. El auditorio es una obra de arquitectura extraordinaria, que a unos les gustará más, a otros les gustará menos, y que recibe tantas críticas como alabanzas, pero el auditorio necesita que pasen una serie de años para ver si realmente se consolida como patrimonio. Entonces, nosotros a partir del año 60 tenemos ejemplos de construcciones, de edificios, de arquitectura, que puede ser técnicamente muy interesante, pero hablar de patrimonio reconozco que nos cuesta. Dentro de 50 años, los que sigan detrás de nosotros serán los que les corresponde decir qué es lo que es patrimonio y lo que no, para toda esa arquitectura de los años, pues de los 90 para acá. ¿Vale? Y pasamos a la otra parte, el patrimonio etnográfico. Primero es lo que digo, un concepto mal definido. Tenemos Cuando hablamos de patrimonio etnográfico nos estamos equivocando y les digo por qué. Etnografía es una ciencia que empieza en el siglo XIX, que la inventan los ingleses, los franceses, los alemanes y en menor medida los españoles y los portugueses cuando se expanden por el mundo. En la época del imperialismo empiezan a crear sus colonias y empiezan a entrar en contacto con sociedades exóticas y empiezan a describir cómo era. Entonces el etnógrafo era el tío que iba al río Congo y veía a la tribu que estaba ahí y empezaba a explicar, pues se casan de esta manera, comen esto, viven en esta tal. Está describiendo una cultura viva. La etnografía aplicada a la isla de Tenerife, por ejemplo, o a Canarias, o a un territorio español, se refiere a aquellos estudiosos que venían del mundo urbano y que explicaban una sociedad rural que no tenía nada que ver con ellos, que funcionaba de una manera completamente distinta a la de ellos y que vivía en unos lugares, se alimentaba de una serie de cosas, se dedicaba a una serie de actividades y la iban describiendo, la iban interpretando y la iban explicando. Pero es una cultura viva. Vuelvo a lo mismo. Esto, me van a perdonar, está más tieso que una mojada. Este lagar está muerto. No se usa. Excepcionalmente se podrá usar, pero no forma parte de la cultura actual. No está bien. Este horno no se usa. Está muerto. Las eras no se usan. Es decir, lo que nosotros llamamos patrimonio etnográfico, que son las eras, los lagares, los hornos, los acueductos, el aljibe puede ser, los chorros, está muerto. O sea, esto no lo invalida. Vale, pero no es un patrimonio vivo. Por eso quizás al hablar de patrimonio etnográfico es más patrimonio etnográfico una folía, o una manera de fabricar un mueble, o una fiesta tradicional que está viva, que está protagonizada, que se está viviendo en ese momento, que está cambiando, de toda esta serie de elementos que ya están muertos porque no se usan. Nadie se va a poner salvo que quieras hacer una exhibición o una novelería con tus amigos o con tus familiares, pero nadie se pone a hacer pan o se pone a hacer tejas una semana así y otra después en un horno de tejas, un horno de pan. Por eso digo que es un patrimonio que es más que patrimonio etnográfico, es un patrimonio histórico, es decir, ya pasó la historia. Está muerto, en definitiva, pero no en el mal sentido de la palabra. No quiere decir que, oye, pues lo sevillamos, no, pero que lo entiendan, ¿no? Entonces, vale, con esto, el patrimonio etnográfico está formado por toda esta serie de instalaciones que acaban de ver, de infraestructuras que están relacionadas con las actividades que se desarrollaron en el medio rural. Los hornos hebrea, más hornos de aquí de Chirche, lavaderos, molinos de agua, las eras, todo lo que vieron antes. Todo ese batiburrillo de elementos son los que conforman nuestro patrimonio etnográfico, que lo seguimos llamando así, a pesar de que, insisto, conceptualmente es un término equivocado. Sigue Rodolfo. Y hasta hace relativamente poco, en ese patrimonio etnográfico metíamos cosas
que no sabíamos dónde meter. Horno de cal, salina, pozos de nieve, la primera central, la segunda central hidroeléctrica, mini central hidroeléctrica de la isla de Tenerife, que están muy, los faros, los empaquetados, de los que aquí en Venezuela tienen montones, la caseta del telégrafo que enlazaba el telégrafo con Senegal, con San Luis, la elevadora de agua de la Bortejuela, un secadero de tabaco, es decir, eran edificaciones con más o menos envergadura que se dedicaban a actividades que estaban a medio camino entre lo que eran las actividades rurales tradicionales y actividades industriales. Hoy en día, y sobre todo a raíz de la entrada en vigor de la nueva ley, la de 2019, se empieza a coger mucha fuerza el concepto de patrimonio industrial, en un intento de separar lo que es el patrimonio etnográfico, que se relacionaría con las actividades estrictamente agrarias y ganaderas de medio rural, con todas esas otras actividades que, sin ser industria en el sentido que nosotros lo podamos entender hoy, esas, digamos, industrias incipientes, industrias primitivas, toda esta serie de cosas las tenemos en el patrimonio industrial. Pero no es fácil, es decir, bueno, ¿y esto dónde lo metería? No lo sé, es decir, hay montones de cosas ¿y esto dónde va? Idea, mételo donde quieras, porque no está claro en cuál de los grupos, no es fácil siempre encasillar todo este tipo de cosas. ¿Vale? Tengo una curiosidad, ¿no había oído lo de la casa de telégrafo con Senegal? Sí, esto está en la tejita. ¿En la tejita? Sí, entonces, a finales del siglo XIX, y en los siglos tienen otro, que era el telégrafo que venía de Europa, de Cádiz. Entonces, el telégrafo es un cable que los barcos tenían un nombre, pero cable no sé qué. Montaban una bobina de miles de kilómetros y iban soltando la bobina desde que salían de Cádiz, y cuando llegaban aquí a la isla de Tenerife, montaban una caseta, ¡pum! Y ahí enganchaban el telégrafo. Ya teníamos conectado vía telégrafo a la península con Tenerife. ¿Y Senegal? ¿Por qué Senegal? Sí, porque Senegal es la principal colonia francesa. Entonces, había relaciones, sobre todo de tipo pesquero e intereses franceses, con la zona de Senegal, y lo que hacen es, montan esta caseta en la playa de la Tejita y el cable se conecta. Por cierto, hay una anécdota que no es de aquí, que es que uno de esos barcos, llegando, no era ocurrió en Madeira, se le cae el cable. Entonces tuvieron que volver para atrás, es decir, perdieron el cable, se le hundió completamente y tuvieron que volver para atrás para volver a hacer otra vez el recorrido, porque claro, es un cable que se iba desarrollando y se iba apoyando en el fondo del océano a 3.000 metros de profundidad. ¿Vale? ¿Seguimos? Y esto es una curiosidad, a ver si ustedes, que son de aquí, me la aclaran. Cuando yo he preguntado qué es esto, me dicen un molino Goffey, que está en la zona del Varadero, casi llegando arriba a... Molino Goffey. Molino Goffey pegado al agua. No me cuadra. Digo, un horno de cal. Digo, pero cuando tú vas allí, dice, ¿y el horno de cal? ¿Y dónde está la superficie donde está la piedra de cal y la hornilla por debajo? No tiene la separación de las dos capas. Y indagando, yo se los lanzo, igual estoy diciendo un disparate, pero esta foto del año 56 tiene. A ver, el horno está aquí. Digo, perdón, la estructura está aquí y aquí la estructura está. Y aquí hay una salina que ya no existe. Están aquí abajo. Hay una cosa que son los molinos salineros, es decir, la impulsión de agua desde el mar hasta la salina. En Lanzarote, por ejemplo, tienen las salinas de Danubio y también en las salinas de Gran Canaria, es a base de molinos salineros que empujan con la fuerza del viento, impulsan el agua y dicen, oye, ¿dónde está la canalización? Estas salinas en el 56 están en desuso. Digo, pues, a mí lo del molino de Goffey no me cuadra de ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras. Entonces, digo, pues igual es un molino salinero. Vale, se lo dejo como una cosa de estas estos interrogantes que tenemos aquí en Guía de Isora y que no sabemos por qué. ¿Sí? Los caminos. Es otro elemento de nuestro patrimonio rural fantástico que estamos interviniendo fatal, después veremos por qué. Y detalle, dice, normalmente cuando nosotros vemos este camino, dice, vaya camino más fantástico con su empedrado. ¿No? Este es igual de fantástico. Porque tenemos que entender por qué ese camino se empedra. Es decir, cuando la gente que utilizaba esos caminos, pues desde la época de la conquista, incluso antes posiblemente, atravesaba una zona de toba, donde las bestias no resbalaban, donde la gente no resbalaba, digo, yo dejo el camino como está. En aquellas zonas donde se me embarra y donde tengo problemas, o porque es mucha la pendiente y me patina la bestia o patino yo, le dejo el empedrado. Pero el camino vale lo mismo.
Como valor patrimonial nos vale lo mismo, porque con muchísima frecuencia a nosotros nos llegan solicitudes de camino. Pues es un camino de tierra que no tiene nada, no tiene empedrado. Y como camino vale, como camino histórico tiene el mismo valor, por independencia de que ciertamente este ha sido mucho más complejo de edificar que los otros, en los que ha sido mucho más sencillo diseñar su traza y el mantenimiento, ¿no? Pero otorgarle ese valor a los caminos también es fundamental. Seguimos. Y después una cosa, les paso por encima. Porque claro, a ver cómo protegemos esto. Los paisajes culturales. Resulta que la ley del 2019 ha lanzado una bomba e introduce un tipo de bien de interés cultural, que bueno, después lo veremos, un tipo de protección, que son lo que llaman los paisajes culturales. ¿Y cómo protegemos un paisaje? Paisajes culturales. Yo paisajes culturales en Tenerife, por lo pronto, hay 5, ahora el quinto está aquí. Los paisajes de medianías del norte con esta microparcelación que es característico de la zona norte. Ya habrá mayor paisaje cultural que lo que ha sido nuestras plataneras, que las tenemos en todo el norte y en todo el sur desde finales del siglo XIX. Los bancales del sur, con este tipo de piedra, mucho más pobres en cuanto a su productividad que lo que pueden ser los bancales del norte, pero que conforman otro paisaje fantástico. Las tomateras, que hoy en día se están ocupando por todo tipo de urbanizaciones, hoteles, barrios turísticos, es decir, se están desmantelando. O seguimos, pasa a la siguiente, Rodolfo, o el paisaje del cultivo de sable, por ejemplo, de la fuente. Claro, tú dices, no, los paisajes culturales es un elemento patrimonial que tenemos que proteger. Digo, no, pues bonito nos lo has puesto a los que tenemos que actuar ahí, porque ¿cómo se protege eso? La gente ya cada vez cultiva menos, y si cultivan, muchos quieren tener su invernadero. Normal, es que si no, no salen una papa. O quieren introducir elementos propios de nuestra agricultura más desarrollada y más tecnificada, pero muchas veces la introducción de todo eso es un paisaje completamente. O sea, ven quién es el guapo que le pone el cascabel al gato de decir, voy a proteger 10 kilómetros cuadrados de bancales tradicionales en los que no crece nada, pero no, es que es un paisaje fantástico. Duramos 10 minutos en el puesto. Claro, porque proteger, sí, pero y a la persona que tiene que rentarle eso, ¿qué le supone? Un problema. Un problema, pero vamos, un problema de marca mayor. Le estamos haciendo una faena. Entonces, las faenas que le hacemos a la gente con las edificaciones, que pasaré dentro de un momentito, dice, bueno, vale, la podemos ir arreglando porque ya veremos que las cosas no son tan negras como mucha gente lo pinta, pero si la ley mete el paisaje cultural, imagínense que mañana llega alguien y dice, quiero proteger el paisaje cultural, vamos a poner la fuente, vamos a poner los cultivos de tomatera que están pegaditos a la mano, porque son el reflejo de un cultivo de tomate que está aquí desde finales del 19, señor, ya tiene más de 100 años. ¿Y cómo se protege? Yo reconozco mi incapacidad ni siquiera para intuir por dónde podríamos ir. No tengo ni idea. Entonces prefiero que nadie se le ocurra de esa manera. Sí. Y por último, y como muchos de ustedes están haciendo un módulo relacionado con turismo y para poner en valor todo el tema de los recursos patrimoniales del sur, y Aizora en general del sur, yo les voy a recomendar una publicación que seguro que ustedes conocen, pero si no la conocen, se las recomiendo. Es fantástica. Que es El País del Pardo Salado, que es la publicación de la tesis doctoral de un profesor de la Universidad de La Luna, que es Fernando Sabatebel, que explica el sur. Es decir, la historia del sur está en esos dos tomos. Y hablo del sur de la manera que tenemos los que vivimos en la Laguna Santa Cruz para referirnos al sur, que es desde Radazul hasta Santiago del Teide. Bueno, pues el sur, los últimos 100 años no. Desde mediados del 19 a mediados del 20, que es cuando el turismo empieza a explotar y toda la manera de vivir de todas estas medianías del sur cambia radicalmente, lo tienen medido ahí. Hay algo así como 1000 testimonios orales de la gente explicando cómo vivía, lo que hacía. De tal manera que esas eras, esos hornos, esas minas de sable, esos enarenados, toda esa serie de cosas las tienen explicadas. Y cómo funcionaban, las tienen explicadas en eso. Se los recomiendo. Es un rollo de lectura, desde luego, ¿verdad? El autor es Fernando Sabatebel. Fernando Sabatebel. De todas maneras, si pones El País del Pardo Salado, te sale. De hecho, esto está sacado de internet, lo busqué, pum, y hice la captura. Es un poco peñazo, es decir, ¿no? Usted no se piense que me lo voy a poner y metido 3 horas. Y yo ligerito, ¿sí? Tiene mucha chicha, pero se los recomiendo. Seguimos, cambiamos de tercio. Lo que vimos es el patrimonio. Ahora tenemos que ver cómo lo protegemos. Los mecanismos de protección. Y hay, que me voy a detener mínimamente, es decir, me interesa más que otro,
hay tres fórmulas. Una, la ley del 2019 establece 4 fórmulas para proteger ese patrimonio. De más fuerte, por así decirlo, a, digamos, un patrimonio menor. Ahora le iremos viendo. Vamos a empezar, bueno, voy a empezar a aplicárselo por aquí y así adelante. El mecanismo más fuerte, por así decirlo, es la declaración de bien de interés cultural. Aquellos elementos patrimoniales más sobresalientes, los más destacados que se hacen, se declaran bien. La nueva ley creó una segunda figura que no existía hasta ahora, que es lo que se llama el catálogo insular. Esto sería, digamos, la división de oro, la división de plata. Es decir, aquellos bienes patrimoniales de segundo nivel, sin desmerecerlos, pero que no tienen la excelencia que tienen los que son BIC, se meterían en el catálogo insular. De momento, este cabildo no ha hecho los deberes y no hemos empezado a elaborar el catálogo insular, con lo cual el catálogo insular no existe. Y el tercer nivel sería el catálogo municipal. Es decir, cada ayuntamiento de la isla tiene que elaborar un documento, que ahora veremos cómo es, en el que se recogen todos aquellos inmuebles, todos aquellos edificios y todos aquellos bienes del patrimonio etnográfico y del patrimonio arqueológico, los mete en ese catálogo y dice cómo hay que proteger. Eso es un catálogo. Bien, ya esto es un mensajito para el Ayuntamiento de Guía y Sora y para los restantes 30 ayuntamientos de la isla. La ley de 2019, la ley de patrimonio histórico-cultural, dice que en el plazo de 3 años, desde la entrada en vigor de la ley, que fue en 2019, todos los ayuntamientos tienen que tener sus catálogos hechos. Entonces, y eso ahora, como ninguno de los otros 30 lo tiene hecho. Es más, solo hay 2 que lo han empezado. Y esto no nos gusta decirlo, pero hay una situación que puede ser compleja en relación con los catálogos y es, ¿qué pasaría si el 15 de junio de este año, que es justo cuando se cumplen las fechas, un ayuntamiento no tiene hecho su catálogo y como la casa no está protegida ni catalogada, el dueño quiere demolerla y tú no tienes argumentos jurídicos para decir no se puede demoler? Vale. Entonces, el ayuntamiento probablemente, hay mecanismos, ¿no? Pero bueno, probablemente podría no quedarle más remedio que darle la licencia de demolición y entonces perdemos porque los ayuntamientos no han cumplido con una obligación legal. Lo digo porque es un tema delicado. Estamos intentando fomentar con los ayuntamientos el empezar por lo menos empezar. Si ya tenemos empezado el trabajo del catálogo, dice, oye, no, mira, vale, no lo tengo hecho, pero lo tengo empezado. Bueno, pues intentar empezar a trabajar con el catálogo. Es importante. Porque es verdad que la ley, para esos casos en los que los ayuntamientos no tienen porque otra opción puede ser, bueno, vale, esa casa que no está en el catálogo municipal porque el catálogo no existe, la declaro bien. Eso es un fraude de ley. Yo no puedo decir que la casa que está aquí enfrente, que es una casa que tiene valores, pero bueno, que es normalita, podemos decir que es una excelencia y es una maravilla. Si cualquier funcionario iniciara un expediente de declaración de BIC para una casa que no lo merece, pues acaba peor, ¿no? Porque puede acabar en el talego. Porque eso es prevaricar. Porque tú estás utilizando la ley de manera torticera a sabiendas de que estás cometiendo un fraude. Entonces, como eso tampoco es posible, introduce una cosa que son las medidas cautelares. Entonces la ley dice, vale, en aquellos casos en los que tenemos un bien patrimonial que corre peligro y no existe manera de protegerlo, el cabildo puede decidir, protéjase para que durante ese tiempo se incorpore al catálogo. Ese tiempo son 6 meses. Es decir, la medida cautelar solo actúa durante 6 meses. Si durante 6 meses no actúa nadie, no podemos volver a adoptar no nos acabó. Esa está perdida. ¿Vale? Es decir, también es lógico, una medida cautelar cuyo apellido cautelar tiene ese sentido de provisionalidad, de temporalidad, no puede decir, bueno, pues esto lo dejamos aquí durante 10 años hasta que el ayuntamiento de turno haga el catálogo. No. Entonces, es uno de los recursos que tiene, recursos que a ver, en algunas ocasiones lo hemos utilizado y que puede valer. Después tenemos, esto lo vemos después. Y esto no me va a dar tiempo. Sí, lo pienso, no me va a dar tiempo. Los BIC, estas son las categorías de BIC: monumento, conjunto histórico, jardín histórico, sitio histórico, zona arqueológica, y dependiendo de las características del bien, los BIC, los de máximo nivel, se introducen en alguna de estas categorías. Y, digamos, la consecuencia más normal, más evidente de declarar BIC una cosa es que cualquier obra que se quiera hacer en un BIC requiere autorización del cabildo. Y tiene que pasar por nuestra autorización. ¿Vale? Eso es un requisito básico. ¿Cuáles son los BIC que tenemos en Guía y Sora? Tenemos el propio núcleo de Guía y Sora, que es el casco urbano de Guía y Sora. Aquí tiene la iglesia de la Luz,
aquí tienen el ayuntamiento, pues este es el perímetro del conjunto histórico de Guía y Sora, ¿sí? Este es el otro conjunto histórico, que es conjunto histórico de Alipe y Chirche, por un tema de economía procesal. Es decir, Alipe y Chirche son dos núcleos distintos, por muy cerquita que sean, son distintos, pero hay que reconocerlo. Es decir, nos resultaba más cómodo y más fácil hacer un conjunto histórico que englobara los dos barrios, por así decirlo, en un solo expediente, y decidimos meterlo en un mismo expediente y llamarlo conjunto histórico de Alipe y Chirche, ¿no? Y esta mancha en verde se corresponde con una zona arqueológica porque en un lomo que aquí no lo veo, que estará por aquí, están los ya más que célebres, que ustedes seguro que conocen, los grabados de Aripe, esas figuras antropomorfas, una de las cuales la destrozaron hace ya unos cuantos años, no se pudo identificar al autor de la barbaridad, y como todo este tipo de manifestaciones rupestres de naturaleza arqueológica, con un grado de fragilidad y de sensibilidad frente a las agresiones terribles. Que el patrimonio arqueológico, insisto, no es el tema de esta charla hoy, pero está sufriendo en toda la isla muchísimo. Es realmente triste lo que está pasando con nuestro patrimonio arqueológico. ¿Seguimos? ¿Vale? Y solo un detalle, el último de los bits que pudiera tener Guía y Sora es el caserío de la Fuente. En el caserío de la Fuente ha habido una oposición por parte de sus vecinos a esa declaración de bien de interés cultural. Entendemos que es una oposición legítima, es decir, cada uno puede protestar y quejarse y decir que no a lo que considere. Nosotros entendíamos, y ahora les explicaré por qué lo digo en pasado, nosotros entendíamos que el caserío de la Fuente, como la mayoría de los caseríos, Chirche, Alipe, incluso nosotros conjuntos históricos tenemos más Cataucho y demás, caseríos tradicionales, entendíamos que estaban en un momento crítico. Es decir, estaban en ese momento en el que, como se sigan interviniendo de la manera que se están interviniendo sin control, los vamos a perder, a pesar de que ya hay una parte que está alterada, y por eso nuestro interés en declararlo conjunto histórico, o, si no se declaraban, acabarían por perderse. Ahora mismo, nosotros en las fuentes ya hemos empezado a detectar intervenciones bastante desafortunadas, y si a nosotros nos plantean ahora mismo si como conjunto histórico las fuentes pudiera ser declarado BIC, mi opinión sería que más para el no que para el sí. Y después veremos algún ejemplo de algunas cosas. Entonces, simplemente para no perder mucho tiempo, un catálogo municipal es esto. Esto es un catálogo, creo que es de la Eurocámara, ¿no? Tiene los datos, tiene los datos arquitectónicos, los datos constructivos, así describen cómo es la casa, aquí describen los datos históricos que tuviéramos de la casa, y en todas estas casillas se va explicando cuáles son las intervenciones que se permiten, cuáles son los elementos que se protegen, cuáles son los elementos discordantes. Elementos discordantes es todo aquello añadido, pegotes que tiene la casa y que hay que eliminar para recuperar la casa en su esplendor. ¿Sí? ¿Cómo se debe hacer un catálogo? Primero, equipo multidisciplinar. Es decir, el catálogo no es obra de arquitectos. Los arquitectos presumen de saber mucho patrimonio. Los arquitectos saben intervenir en las edificaciones y son los únicos que saben hacer proyectos. Pero lo de la intervención del patrimonio, su criterio es un poco laxo y tampoco me cabe. Después, la selección de los inmuebles. Es decir, nosotros somos de la idea de que desde el momento que compremos un inmueble que tiene unos mínimos valores patrimoniales, a por él, al catálogo. Eso genera mucha oposición. A la gente no le gusta que su casa esté catalogada porque, coño, tengo que pedir licencia, me van a poner un montón de condiciones, no quiero hacer lo que a mí me gustaría hacer. Eso lo veremos después en las intervenciones. La ficha tiene que ser lo más completa posible, la normativa tiene que ser lo más clara posible, los catálogos, y esto es muy importante, no es solo el exterior. Hay una confusión tremenda, pero ya estoy hablando de administración, es decir, de ayuntamientos y de gente más. Siempre pensamos el catálogo y dice el exterior. No. En el interior de las edificaciones hay elementos realmente fantásticos. Dicen, no, pero es que el interior es privado. Digo, ¿y? Yo puedo tener un Goya en mi casa. ¿Tengo derecho, desde una perspectiva patrimonial, a yo pintar el dos Goya como me dé la gana? No. Pues con las casas pasa lo mismo. Es decir, evidentemente en la casa es tu ámbito privado, pero hay una serie de elementos interiores que han llegado hasta nosotros y que son patrimonio, aunque sea el patrimonio más privado y ninguno de los que estamos aquí lo vayamos a ver nunca. Pero es patrimonio. Entonces, el interior de las casas y la visita del interior de las casas es fundamental. Regular el entorno, es decir, no me vale solo con proteger una casa. De nada me sirve si en un plan general yo protejo una casa de 2 plantas magnífica, yo qué sé, una modernista la que vimos antes,
y al lado del Camp General me permite 2 torres de 4 alturas. Entonces le voy a meter a esa casa fantástica, le voy a meter al lado 2 pepinos que duplican su altura y que cuando tú llegas a ese tramo de calle, aquello es el ejército Pancho Villa, ¿no? Aquello es una distorsión arquitectónica y un contraste y un choque que nos hemos cargado de la casa, aunque la casa se conserve por su imagen. Y después, que eso es lo que vamos a ver, ser muy rigurosos con los tipos de intervenciones. Sigue, Rodolfo. Esto es un ejemplo que, digo, no se las voy a poner, tampoco sabía el tiempo que tenía. Tiene una cuestión, perdona. Sí. ¿Hay una normativa marco española o regional que fije la normativa o cada municipio o ayuntamiento realiza su normativa en función de su... ¿Te refieres a qué normativa te refieres? A la normativa del catálogo. Del catálogo. A ver, en la ley estatal no es de aplicación en Canarias. Es decir, cada comunidad autónoma, ni en Canarias ni en ninguna cosa, cada comunidad autónoma tiene su propia ley porque es una competencia transferida del Estado. Entonces, la ley de 2019, hay una parte de su artículo en la que explica cómo es el procedimiento para hacer un catálogo y cuál es el contenido del catálogo. Y nosotros, además, como sabemos que el 15 de junio, esto es utopía, pero sabemos que el 15 de junio, sabemos no, entendemos que el 15 de junio todos los catálogos tendrían que estar hechos, hemos diseñado un modelo de ficha, pero incluso hemos diseñado un modelo de catálogo, una plantilla para dársela a cada uno de los ayuntamientos y el texto sea siempre el mismo, salvo, lógicamente, ya las particularidades de cada una de los municipios y de las casas catalogadas, lógicamente. Pero para intentar unificar, digamos, la manera de presentarlas. Que no tiene nada que ver con el modelo de ficha porque el modelo que tenemos nosotros es un modelo que está hecho en un Word, no está maquetado como este, y digo, coño, voy a llevarle uno que esté maquetado para que luzca mejor, no, porque el otro era un... Entonces, esto, pero se los traigo a modo de que valoren la complejidad que tiene también la catalogación. Esto está en la calle de la Sabina, en Chillón, y tenemos una edificación, que es una edificación, una casa terrera de cubierta plana, que es esta, con carpintería, hay echagofio, bueno, aquí no se ven, hay echagofio, pero son recuperables, las originales, y es una casa protegida. ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Son ruinas. Es una ruina. No tienen cubierta, la mitad de los muros han desaparecido, no nos queda testigo de una sola carpintería. ¿Eso se cataloga o no se cataloga? No se lo voy a contestar ahora, porque eso está relacionado con la manera de intervenir aquí. Y entonces la respuesta se lo doy al final. Pero que sepan que esto es uno de los grandes problemas que tenemos con la catalogación. ¿Qué pasa con esas edificaciones que están en un estado ruinoso? Y tú dices, no, ¿y con esto qué hacemos? Porque claro, dice, hay que rehabilitar. Eso lo vemos después. Sigue, Rodolfo. Vale, esto pasamos. Esto era simplemente, está relacionado con la evaluación ambiental de proyectos. Es decir, bueno, se las hago muy resumidamente. La ley también permite otra manera de proteger el patrimonio y es, cada vez que se vaya a hacer un proyecto en suelo rústico, es solo aplicado al suelo rústico, el Cabildo tiene que emitir informe acerca de si hay algún bien patrimonial afectado. Entonces, cuando se pasa la urbanización del Palmar, esto es del año 99, la ley no estaba en vigor, había una calera y esa calera sigue desapareciendo. ¿Por qué? ¿Porque no llegamos a tiempo? No, porque en aquella época ese artículo del informe previo del Cabildo para decir, oiga, protejan esa calera y usted, la urbanización que quiere, la hace como le dé la gana y en medio deja un espacio libre de 1000 metros cuadrados y en el centro me conserva el horno de carne. Pero no había ley, por lo tanto no había manera de hacerlo. Se perdió. ¿Seguimos? O las salinas del Guincho. Joder, esto es una maravilla. Esto se perdió en el año 83. Esto ha sido de estas cosas que hasta te dan ganas de llorar de ver el pedazo de salinas que teníamos en la zona donde está el hotel Villa Cortés, allí en la punta abajo, y realmente de lo que es las antiguas salinas solo queda el tomadero. Solo nos queda el tomadero, nada más. El resto de las salinas desaparecen.